En el corazón de Polanco, uno de los barrios más elegantes de la Ciudad de México, el restaurante Cielo de Mar brillaba como un santuario de lujo. Las lámparas de cristal proyectaban destellos dorados sobre mesas impecables, cubiertas con manteles blancos y vajilla importada. Los meseros, vestidos con guantes y chalecos oscuros, se movían con la precisión de un ballet, sirviendo copas de vino blanco y platos de mariscos bañados en salsas exóticas. El murmullo refinado de la élite mexicana llenaba el aire, acompañado por el suave sonido de un cuarteto de cuerdas en vivo. Nada parecía alterar aquella atmósfera de perfección, hasta que una figura inesperada cruzó la puerta principal. Lucía, una niña de apenas 7 años, irrumpió en aquel templo del privilegio. Sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo. Su vestido lila, descolorido y roto, contrastaba violentamente con los trajes de seda y las joyas que relucían alrededor. Caminaba con una mezcla de timidez y determinación, ignorando las miradas de disgusto que la seguían. Su cabello enredado caía sobre sus hombros delgados, y sus enormes ojos castaños buscaban algo entre las mesas repletas de platos que jamás había probado. El murmullo elegante se convirtió en un silencio incómodo cuando la niña se detuvo frente a un hombre en particular. Esteban Salazar, con su traje azul marino impecable y corbata roja perfectamente anudada, sostenía una copa de vino mientras revisaba en su celular las últimas noticias sobre su empresa tecnológica. Su rostro, pulido y frío como una máscara, reflejaba la rutina de alguien que lo tenía todo, pero que no disfrutaba nada. Fue entonces cuando levantó la vista y encontró a la pequeña mirándolo con la inocencia de quien no conoce las barreras sociales. La niña, con voz suave pero firme, preguntó: «¿Puedo comer contigo, papá?». El tiempo pareció detenerse. Las conversaciones cesaron. Los cubiertos dejaron de sonar contra la porcelana, y todos los presentes giraron la cabeza hacia esa escena impensable. Algunos clientes fruncieron el ceño indignados, otros cuchicheaban escandalizados. Pero Esteban, sorprendido por esa palabra, papá, sintió un golpe en el pecho, un eco lejano de algo que creía enterrado. Sus manos temblaron ligeramente sobre la mesa, y en lugar de llamar al mesero para que la expulsara, inclinó la cabeza y la observó con atención. Una grieta se había abierto en su mundo perfecto. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete ahora mismo y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Los recuerdos comenzaron a agolparse en la mente de Esteban. Había crecido en un hogar donde el dinero nunca faltó, pero la calidez desapareció demasiado pronto. Su madre murió cuando él tenía apenas 10 años y su padre, un empresario obsesionado con los negocios, lo crió a base de reglas y ausencias. Desde entonces, Esteban aprendió a blindar su corazón detrás de los números, las estrategias y las victorias financieras. Ahora, a sus 34 años, dirigía una empresa valorada en más de 500 millones de pesos, pero no tenía a nadie que lo esperara en casa. Lo acompañaban el silencio y la frialdad de una cobertura en Santa Fe, donde las paredes parecían testigos mudos de su vacío. Mientras tanto, frente a él, Lucía no tenía nada material que ofrecer. Había perdido a su madre por una enfermedad que nadie quiso tratar a tiempo y había sido abandonada por un padre alcohólico, incapaz de protegerla. Dormía en plazas y sobrevivía de migajas y pequeños hurtos. Sin embargo, conservaba en su mirada una ternura que desarmaba a cualquiera que se atreviera a verla de verdad. No pedía dinero ni lástima, pedía un gesto humano, un plato de comida y, quizás sin saberlo, un lugar donde sentirse segura. La tensión en el restaurante se hizo insoportable. Un cliente murmuró: «¿Qué hace esa niña aquí? Saquen a esa mendiga». La hostess se acercó nerviosa, dispuesta a llevarla de regreso a la calle, pero Esteban levantó la mano para detenerla. Su voz sonó firme y autoritaria: «Tráiganle un plato como el mío, y que nadie la moleste». El silencio se volvió aún más denso. Los meseros se miraron incrédulos, pero obedecieron. Lucía, sorprendida, sonrió tímidamente y tomó asiento frente a él, como si aquel gesto hubiera roto una ley invisible que separaba dos mundos. Cuando le sirvieron el plato, Lucía lo miró con un brillo único en los ojos. «Nunca he probado algo así», susurró antes de llevarse el primer bocado a la boca. Esteban la observaba con una mezcla de curiosidad y desconcierto.
¿Por qué esa niña, sucia y descalza, lo llamaba papá? ¿Por qué esas 3 sílabas habían removido recuerdos de su infancia y la ausencia de su propia madre? En el fondo, algo comenzaba a despertar en él, la sospecha de que, quizá, había más vida fuera de las cifras y las inversiones. Lucía comía con una mezcla de ansiedad y agradecimiento. Cada bocado era como un descubrimiento, como si su paladar, acostumbrado a los restos fríos de la calle, despertara a un mundo nuevo de sabores. La salsa resbalaba por el pan que sostenía con manos pequeñas, y aunque intentaba mantener la compostura, sus gestos inocentes provocaban sonrisas discretas en algunos comensales y miradas de desprecio en otros. «Está deliciosa», murmuró en voz baja, como si temiera que alguien la escuchara y le arrebatara ese privilegio. Esteban la observaba en silencio, fascinado por aquella naturalidad que contrastaba con la rigidez calculada de su propio entorno. El hombre, que había pasado su vida rodeado de negociaciones y discursos ensayados, se encontró frente a una niña que hablaba con una honestidad brutal. «¿Por qué me llamaste papá?», preguntó al fin, incapaz de contener su curiosidad. Lucía bajó la mirada hacia el plato y jugueteó con el tenedor. «Porque siempre pensé que, si alguna vez Dios me mandaba un papá de verdad, él se parecería a ti». Su respuesta fue tan directa y pura que Esteban sintió un nudo en la garganta. Algo dentro de 1960. Él, un sentimiento que creía muerto, empezaba a renacer con fuerza. El murmullo en el restaurante regresó poco a poco, pero ya no tenía el mismo tono. Algunos seguían criticando, indignados, mientras otros observaban con un dejo de ternura. La hostess se acercó nuevamente, esta vez con cautela, y preguntó en voz baja: «Señor Salazar, ¿quiere que llame a seguridad? No es apropiado». Esteban la interrumpió con un gesto severo. «Ella está conmigo. Tráiganle lo que pida». Esa declaración no solo sorprendió al personal, también sorprendió al propio Esteban, que no comprendía de dónde había salido esa firmeza. Era como si, de pronto, proteger a Lucía se hubiera convertido en algo instintivo, inevitable. Esa noche no terminó en el restaurante. Tras pagar la cuenta y soportar miradas inquisitivas, Esteban extendió la mano hacia la niña y dijo: «Ven conmigo». Lucía dudó unos segundos, acostumbrada a promesas rotas y a manos que más de una vez la habían empujado al suelo. Pero había algo diferente en esos ojos oscuros que la miraban, algo que inspiraba confianza. Caminó a su lado hasta su auto de lujo, un vehículo que contrastaba violentamente con su figura menuda y descalza. Al abrir la puerta, la niña exhaló un suspiro tembloroso. «Nunca me subí a uno así». Esteban encendió el motor en silencio, con el corazón latiendo más fuerte de lo normal. En su cobertura de Santa Fe, un espacio frío y minimalista, la llegada de Lucía rompió con toda la estética de perfección. La niña recorrió la sala con la boca entreabierta, fascinada por las paredes blancas, los sillones de cuero y las ventanas que dejaban ver la ciudad iluminada. Pero lo que más le impactó no fue la vista ni los lujos, sino el baño. «¿De verdad, puedo bañarme aquí?», preguntó con voz temblorosa. Esteban asintió, y en ese instante se dio cuenta de lo absurdo. Algo tan elemental como un baño caliente podía convertirse en un milagro para alguien. Lucía salió del agua envuelta en una toalla que le cubría casi todo el cuerpo. Sus mejillas estaban sonrojadas, y su cabello, ahora limpio, caía en mechones brillantes sobre sus hombros. Esteban la observaba desde la puerta, con la extraña sensación de estar presenciando una transformación. «Gracias, papá», dijo ella con naturalidad, como si aquella palabra ya le perteneciera. Esteban tragó saliva, incapaz de responder. No era su hija, no había firmado ningún papel, ni había tomado ninguna decisión racional. Pero escuchar ese papá lo conmovía como nada en años. Esa noche, mientras Lucía dormía en el sofá envuelta en una manta, Esteban permaneció despierto. Se sirvió un whisky, lo sostuvo entre las manos y miró la ciudad desde el ventanal. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en contratos ni en inversiones. Pensaba en ella, en su fragilidad, en su dulzura, en la valentía con la que había entrado al restaurante, y en la pregunta que lo había cambiado todo.
puedo comer contigo, papá. Aquella niña le había mostrado, sin proponérselo, la pobreza más dolorosa, la de su propio corazón vacío. Con el paso de los días, Esteban empezó a notar cambios en su rutina. Ya no despertaba con la alarma de su agenda, sino con la risa de Lucía al recorrer el enorme departamento. Ella dibujaba en hojas recicladas, hacía preguntas sin parar y llenaba de vida un espacio que antes era tan silencioso como un mausoleo. Pero al mismo tiempo, surgían las dudas y los miedos. ¿Qué pensaría la prensa si descubría que el joven millonario tenía a una niña de la calle viviendo con él? ¿Qué dirían los inversionistas que confiaban en su imagen de perfección? Más profundo aún, ¿sería capaz de convertirse en el padre que esa niña necesitaba? ¿O acabaría fallándole como su propio padre lo había hecho con él? Las dudas de Esteban pronto dejaron de ser solo internas. Una mañana recibió una notificación judicial. El padre biológico de Lucía, Álvaro, había aparecido reclamando sus derechos. La noticia lo golpeó como un balde de agua fría. Sabía, por los antecedentes, que aquel hombre no era más que una sombra alcohólica incapaz de cuidar a su hija, pero la ley aún lo reconocía como tutor. Los días siguientes fueron una batalla contra abogados, psicólogos y asistentes sociales que evaluaban cada detalle de su vida privada. Las cámaras de televisión comenzaron a rondar su edificio, cuestionando sus intenciones. ¿Un millonario realmente quería adoptar a una niña de la calle? ¿O se trataba de un capricho excéntrico? Lucía, ajena a la complejidad legal, solo sentía el miedo en los ojos de Esteban. Una noche lo encontró sentado en el sofá, con las manos cubriéndose el rostro. ¿Me vas a dejar, papá?, preguntó con un hilo de voz que desgarró el silencio. Esteban levantó la mirada y, con un temblor en los labios, respondió: «Nunca, te lo prometo». Acarició sus mejillas con torpeza, como si aún no supiera cómo se sostiene un mundo tan pequeño y frágil entre las manos. Ese instante selló su determinación. No importaba cuánto costara, lucharía por ella. El enfrentamiento definitivo ocurrió en Veracruz, en un bar oscuro donde Álvaro trabajaba sirviendo tragos baratos. Esteban viajó hasta allí con la rabia contenida y el miedo de perderla. Álvaro lo recibió con una sonrisa amarga, impregnada de alcohol. «¿Así que tú eres el rico que quiere quedarse con mi hija?», escupió con sarcasmo. Esteban lo miró con firmeza. «No quiero quitártela. Quiero darle lo que tú no pudiste». Hubo un silencio denso, seguido por una discusión cargada de reproches y culpas. Finalmente, entre lágrimas y whisky, Álvaro bajó la cabeza. «Yo nunca supe ser padre. Si ella te llama papá, entonces cuídala tú». El momento decisivo llegó en el tribunal. La jueza Jimena Ríos escuchó con atención a todas las partes, mientras Lucía se aferraba a la mano de Esteban con fuerza. El abogado de la defensa habló de estabilidad, de futuro, de la necesidad de un entorno seguro. Cuando llegó el turno de Lucía, la sala contuvo la respiración. La niña, con voz clara, declaró: «Yo ya tengo un papá, está aquí conmigo». Señaló a Esteban y lo abrazó con una convicción que ninguna ley podía cuestionar. Esa frase, dicha con tanta pureza, rompió cualquier argumento en contra. La jueza sonrió levemente antes de anunciar su veredicto. La adopción quedaba aprobada. Esteban sintió cómo su pecho se liberaba de un peso insoportable. Lucía saltó en sus brazos, con el mismo vestido lila que usaba el día en que entró al restaurante. Y esta vez lo llamó con todas sus fuerzas: «Papá». Las lágrimas que nunca había permitido salir corrieron por el rostro de Esteban. Ese título, esa palabra sencilla, era más valiosa que todos los millones que había acumulado en su vida. En ese instante, comprendió que su verdadera riqueza estaba en el abrazo de esa niña. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La vida de Esteban cambió radicalmente después de aquella audiencia. Lucía pasó a llamarse oficialmente Lucía Salazar, y con ese nuevo apellido nació también una nueva etapa para ambos. La cobertura en Santa Fe, antes fría y silenciosa, se transformó en un hogar lleno de color. Juguetes dispersos en la sala, dibujos pegados en la nevera y risas que resonaban en cada rincón. Esteban, que antes medía sus días en reuniones y ganancias,
Ahora encontraba sentido en llevar a Lucía a la escuela, preparar el desayuno juntos y escuchar sus historias interminables sobre princesas y sueños. La llegada de Lucía también abrió viejas heridas familiares. Esteban se reconectó con su hermano Alejandro, con quien apenas hablaba desde hacía años. Alejandro, al conocer a la niña, se conmovió profundamente y comenzó a visitarlos con frecuencia. Entre ellos surgió una complicidad que el tiempo y la distancia habían erosionado. Lucía, sin darse cuenta, no solo le había dado un hogar a sí misma, sino que había restaurado la unión de una familia fragmentada. Impulsado por la experiencia, Esteban decidió fundar una ONG dedicada a rescatar y proteger a niños en situación de calle. Usó su influencia y fortuna para levantar albergues, financiar programas de salud y educación y presionar por reformas legales que facilitaran la adopción. La prensa, que al inicio lo había cuestionado, comenzó a retratarlo como un hombre transformado. Pero para él, el verdadero reconocimiento estaba en los abrazos de cada niño que llegaba a su fundación y encontraba, como Lucía, una segunda oportunidad. Cada noche, antes de dormir, Lucía corría hacia Esteban y lo abrazaba con fuerza. «Gracias, papá, por elegirme», le decía con una ternura que lo derrumbaba por dentro. Esteban respondía siempre de la misma manera: «Gracias a ti por salvarme», porque sabía, en lo más profundo, que no había sido él quien rescató a Lucía, sino ella quien lo había salvado de la soledad y del vacío. En una luminosa mañana de primavera, Lucía, ahora de 10 años, presentó en su escuela un proyecto de arte titulado La familia que se elige. Su mural mostraba una casa de colores, con figuras sonrientes tomadas de la mano y un corazón que las envolvía. Esteban, sentado entre otros padres, no pudo contener las lágrimas al verla explicar que la familia no siempre nace de la sangre, sino del amor y la decisión de permanecer. Esteban se había convertido en un referente social, liderando una red de hogares de acogida que ya había rescatado a decenas de niños. Su nombre, antes asociado únicamente con el éxito empresarial, ahora se vinculaba a la esperanza y la humanidad. En una tarde especial, volvió con Lucía al mismo restaurante Cielo de Mar. Esta vez no entraron solos. Los acompañaban varios niños de la fundación, todos ansiosos por vivir esa experiencia de lujo que alguna vez estuvo prohibida para ellos. Mientras compartían la cena, una niña pequeña, de cabello oscuro y mirada tímida, se acercó a Esteban y con voz vacilante preguntó: «¿Puedo comer contigo, papá?». Esteban intercambió una mirada con Lucía, quien sonrió con complicidad. Esa frase, que un día había cambiado su vida, volvía a resonar con un nuevo eco. Y en ese instante, comprendió que el ciclo de esperanza continuaba, que la historia apenas comenzaba. El restaurante, antes escenario de indiferencia y prejuicios, ahora era testigo de un milagro repetido, la certeza de que el amor verdadero, el que se elige, tiene el poder de transformar no solo una vida, sino muchas.